Bien, esta vez hablaremos de una niña, un lago, pedidos de ayuda y un hombre que no llegó a tiempo. Sí, ahora se le conoce a ese lugar como la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, y por eso tendremos que irnos hasta México, el lugar donde las muñecas nunca duermen. Hay lugares que dan miedo cuando los miras, y hay otros que parecen estar mirándote a ti. En los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, existe un pequeño pedazo de tierra que durante décadas se convirtió en uno de los sitios más inquietantes de México. Un lugar cubierto de árboles, de humedad, de silencio y de cientos de muñecas. Muñecas sin brazos, otras sin ojos, muñecas con el rostro destruido por el tiempo. Algunas cuelgan de los árboles, otras están clavadas a troncos, algunas permanecen sentadas entre las ramas, observando el agua, y otras parecen estar esperando a alguien. La llaman la Isla de las Muñecas, pero la historia que existe detrás de ese lugar comienza mucho antes de que llegaran los turistas. Comienza con una niña y con una muerte. Vivía un hombre ahí, vivía solo durante muchos años. Un hombre llamado Julián Santana Barrera vivió prácticamente aislado en aquella zona de Xochimilco. Era conocido por algunos habitantes de la región. Un hombre solitario, reservado. Un hombre que prefería la tranquilidad de los canales a la compañía de las personas. Vivía entre la vegetación y el agua, dedicado a sus actividades cotidianas. Pero según la leyenda, todo cambió una noche. Una noche que Julián jamás olvidará. Porque aquella noche escuchó algo. Un grito. Sí, un grito de una niña. Venía del agua. Julián salió de su refugio y se dirigió hacia el canal. La oscuridad era casi absoluta. Por supuesto, ahí no había electricidad, no había luces. Solamente la luna reflejándose sobre el agua negra. Y entonces la escuchó nuevamente. Ayuda, ayuda. Julián corrió, pero cuando llegó al lugar, ya era demasiado tarde. Según la historia popular, una pequeña niña había caído al canal y murió ahogada. Julián intentó salvarla, pero no pudo. Y aquello lo marcó para siempre. Durante los días siguientes, Julián no consiguió olvidar lo ocurrido. Pero entonces comenzaron las cosas extrañas. Según su propio relato, comenzó a escuchar voces, la voz de una niña, algunas veces durante el día, otras cuando la noche había caído completamente sobre los canales. Decía que la escuchaba cerca de la isla, decía que la niña le hablaba. Y con el tiempo, Julián comenzó a creer que el espíritu de aquella pequeña permanecía atrapado allí. Entonces hizo algo que terminaría transformando aquel lugar para siempre. Encontró una muñeca. Sí, una muñeca cualesquiera por ahí. Una vieja muñeca abandonada. La tomó y la colgó de un árbol. Era, según él, una forma de protegerse. Una forma de tranquilizar al espíritu de la niña. Pero aquella primera muñeca no sería la última, porque después vendría otra y otra y otra más. Y entonces las muñecas empezaron a llegar. Julián comenzó a recolectar muñecas. Las encontraba abandonadas, las recibía de otras personas, las recogía de la basura, incluso buscaba muñecas viejas en los alrededores, y todas terminaban en el mismo lugar, colgadas de los árboles, atadas a las ramas, clavadas sobre troncos. Con el paso de los años, la isla comenzó a transformarse. Ya no parecía un lugar donde vivía un hombre. Parecía un cementerio. Sí, así como lo escucha. Era como que un cementerio de muñecas estuviera ahí. Pero en lugar de cruces había muñecas. Cientos de ellas. Y algunas estaban completamente destrozadas. El sol había quemado sus rostros, la humedad había podrido sus cuerpos, los insectos habían destruido sus ojos, el viento había arrancado brazos, piernas, pero había algo particularmente perturbador.
Muchas parecían tener expresiones humanas, como si estuvieran sufriendo, como si estuvieran observando, como si supiera quién estaba caminando debajo de ellas. Pero Julián decía que no eran solo muñecas. Con el tiempo, las historias comenzaron a crecer. Julián afirmaba que las muñecas estaban poseídas por espíritus. Algunas noches decía escuchar voces, murmullos, cuchicheos de niños quizás ahí jugando. Otras veces aseguraba que las muñecas cambiaban de posición y llegó a afirmar algunos movían los ojos. Sí, que algunas muñecas de ese lugar movían los ojos. Los visitantes comenzaron a escuchar historias todavía más extrañas. Personas que aseguraban haber sentido que alguien los observaba. Personas que decían haber escuchado susurros. Personas que aseguraban que determinadas muñecas parecían reaccionar ante su presencia. Pero había una historia que se repetía una y otra vez. La historia de una muñeca en particular. Una muñeca que, según algunos relatos, parecía estar relacionada con aquella niña. Imagina entrar en la isla cuando cae el sol. El último visitante se marcha, la trajinera desaparece lentamente por el canal, el ruido de los motores se pierde en la distancia y entonces silencio absoluto. Solamente queda el sonido del agua golpeando lentamente contra la tierra. El viento mueve las ramas y las muñecas comienzan a balancearse. 1, 2, 10, 50, cientos. Y entonces escuchas algo. Un pequeño sonido, como un juguete. Una muñeca comienza a emitir un ruido. Clic. Y de nuevo se apodera el silencio. De nuevo otro clic. Quizá es la humedad, quizás es una rama, quizá el viento. Pero entonces una segunda muñeca gira lentamente. Luego una tercera, una cuarta, hasta que tienes la sensación de que todo el bosque está observándote. Incluso hay una leyenda, la de los ojos. Una de las historias más famosas de la isla asegura que algunas muñecas permanecen moviendo los ojos. O parecen mover los ojos. No todas, solamente algunas. Los visitantes dicen que pueden mirar una muñeca durante varios segundos y después apartar la mirada. Cuando vuelven a verlas, parece estar mirando hacia otro lado. ¿Realmente se movió? ¿O simplemente fue una ilusión provocada por la oscuridad? Por supuesto que no existe evidencia científica que demuestre que las muñecas se mueven por actividad paranormal, pero hay algo que hace que esta historia resulte todavía más inquietante. Las muñecas están constantemente expuestas al viento, la humedad, los animales y el deterioro. Y cuando tienes cientos de ellas colgadas de árboles, cualquier movimiento puede parecer imposible de explicar. Especialmente cuando estás solo, y especialmente cuando es de noche. Hay una noche en particular que Julián encontró otra muñeca. Ahora imagina una noche de aquellos años. Julián estaba caminando cerca del canal. Era tarde, muy tarde, y escuchó algo dentro del agua. No era una rama, no era un pez, era un sonido diferente, como si alguien estuviera chapoteando. Julián se acercó, miró al agua y no había nada. Entonces escuchó otra vez una voz pequeña, una voz infantil. Julián, el hombre, se quedó inmóvil. No había nadie. Julián, la voz volvió a escucharse, esta vez más cerca. Julián miró alrededor y entonces vio algo flotando en el canal. Sí, como usted se lo imagina, una muñeca. Se acercó, la sacó del agua. Estaba cubierta de lodo, tenía el vestido destrozado y le faltaba un ojo. Julián la llevó hasta la isla, la limpió y la colocó junto a los demás. Pero esa noche, según la leyenda, no pudo dormir.
porque escuché a una niña llorando toda la noche. Según algunas versiones de la historia, Julián llegó a creer que la niña no quería las muñecas, quería otra cosa, quería compañía. Y esa idea comenzó a atormentarlo, porque entonces surgió una pregunta. Si las muñecas eran para protegerlo, ¿por qué cada vez necesitaba más? Una muñeca, 10, 100, 500. La isla comenzó a llenarse. Y mientras más muñecas colocaba, más convencido parecía estar de que algo permanecía allí. Algunos vecinos comenzaron a pensar que Julián ya estaba perdiendo la razón, pero él continuó durante años sin detenerse. Hay algo particularmente aterrador en este lugar. No son solamente las muñecas, es el contraste. Xochimilco puede ser un lugar lleno de música, turistas, trajineras y gente. Vaya, los turistas, usted sabe que cuando se quieren divertir, saben de todo y lo hacen muy bien. Pero cuando te alejas de la zona más concurrida y llegas a la isla, todo cambia. Los canales permanecen en silencio, parecen tragarse los sonidos. La vegetación se vuelve más densa y las muñecas aparecen una detrás de otra. Algunas tienen cabello, otras están completamente calvas. Algunas todavía conservan sus vestidos, otras solamente tienen cuerpos de plástico. Hay muñecas pequeñas, muñecas grandes, muñecas antiguas, muñecas modernas. Y algunas tienen una apariencia tan deteriorada que parecen cadáveres. Hay una imagen que muchas personas recuerdan después de visitar la isla. Una muñeca sentada sobre una rama. El rostro destruido, los ojos hundidos, la boca abierta. Y aunque sabes perfectamente que es un objeto, tu cerebro comienza a hacer algo extraño. Empieza a imaginar que está viva. La miras, caminas unos metros, te das vuelta y por unos instantes sientes que te está mirando. No puedes demostrarlo, no puedes explicar por qué, pero lo sientes. Y entonces comprendes algo. El miedo no siempre necesita que ocurra algo sobrenatural. A veces basta con colocar cientos de rostros humanos en medio de un bosque oscuro para que tu propia mente haga el resto. Y llegó el día que Julián se nos fue de este mundo, se nos fue de este espacio, se nos fue de este lugar, pues. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Julián Santana murió en 2001 y según la historia popular murió precisamente en aquella isla, en el mismo lugar donde durante décadas había colocado muñecas. Según los relatos difundidos sobre su muerte, Julián estaba acompañado por un familiar cuando ocurrió. Y hay diferentes versiones sobre las circunstancias exactas, pero existe un detalle que convirtió su muerte en parte fundamental de la leyenda. Se dice que Julián terminó en el mismo canal donde años atrás había encontrado el cuerpo de la niña, la misma agua, o aparentemente pues en el mismo lugar, en la misma isla. El hombre que había pasado décadas intentando protegerse de un espíritu terminó muriendo allí. Después de su muerte, las muñecas permanecieron. Y entonces ocurrió algo curioso. La isla se hizo famosa. Personas de México y de otros países comenzaron a visitarla. Turistas, fotógrafos, investigadores de lo paranormal, personas buscando una experiencia diferente, todos querían ver las muñecas. Pero algunos regresaban contando historias. Una fotografía en la que aparecía una muñeca que nadie recordaba haber visto. Una
grabación donde supuestamente se escuchaba una voz. Una muñeca que parecía haber cambiado de posición. Un juguete que parecía mover la cabeza. Historias, muchas historias, pero ninguna se ha podido demostrar científicamente que exista actividad paranormal. Y aún así, la fama de la isla no hizo más que crecer. Pero hay algo que nadie puede explicar. Vamos a ver así. Imagina que visitas la isla. Es de día, hay otras personas, todo parece normal, caminas entre las muñecas, tomas fotos, te ríes nerviosamente y piensas: no entiendo por qué dicen que este lugar da miedo. Hasta que encuentras una muñeca. Está colgada de un árbol. Tiene la cara destruida. La fotografías y sigues caminando. Después de unos minutos decides revisar las fotografías. Encuentras la imagen y ahí está. La muñeca, exactamente donde la viste. Pero entonces notas algo en la fotografía. Parece tener los ojos diferentes. Te acercas a la pantalla, amplías la imagen, haces zoom y descubres que uno de los ojos parece estar mirando directamente hacia la cámara. Te ríes nerviosamente y piensas que es un efecto de la luz. Guardas el teléfono y continúas caminando como si todo estuviera bien. Pero entonces escuchas algo detrás de ti. Una voz muy baja, casi imperceptible. No te vayas. Te das la vuelta, pero no hay nadie. Solamente las muñecas, cientos de ellas mirándote. Entonces el verdadero horror aparece. Quizá ninguna muñeca está poseída, quizá ninguna puede mover los ojos, quizá nunca hubo un espíritu, quizá Julián simplemente quedó atrapado por una tragedia y convirtió su culpa en una obsesión, quizá el viento mueve las muñecas, o quizá los cambios de luz hacen parecer que sus ojos se desplazan. Los sonidos nocturnos también pueden tener explicaciones perfectamente naturales. Quizás, todo es quizás, pero hay una pregunta que todavía permanece. ¿Por qué un hombre pasó décadas recogiendo muñecas? ¿Por qué llegó a creer que necesitaba cientos de ellas? ¿Por qué estaba convencido que una niña seguía allí? Y sobre todo, ¿qué fue exactamente lo que vio aquella noche en el canal? Eso nadie puede responderle con certeza. Existe una imagen que resume perfectamente el terror de la isla. Una muñeca vieja, colgada de un árbol, el rostro deteriorado, el cuerpo cubierto de polvo, los ojos casi desaparecidos. El viento mueve su vestido una y otra vez, como si respirara. Y mientras el sol desaparece detrás de los árboles, la muñeca continúa balanceándose, adelante hacia atrás, hasta que llega la noche, y entonces deja de moverse. Por unos segundos, todo queda completamente quieto, hasta que otra muñeca comienza a balancearse, después otra, y de pronto toda la isla parece moverse, como si cientos de pequeñas figuras hubieran despertado al mismo tiempo. Y entonces desde algún lugar, entre los árboles, se escucha la voz de una niña. Sí, de una niña pequeña, débil, casi un susurro. Julián, Julián. Y luego un silencio. Y de nuevo, Julián, Julián. Y una última frase. ¿Por qué me dejaste sola? La oscuridad vuelve a cubrir la isla. Las muñecas permanecen colgadas, los canales continúan avanzando lentamente y nadie sabe si aquella voz realmente existió o si simplemente nació dentro de tu cabeza o de alguien que estuvo allí demasiado tiempo. Porque quizá ese sea el verdadero terror de la isla de las muñecas. No saber si estás mirando muñecas
o si las muñecas llevan años mirándote a ti. Y si algún día decides visitar Xochimilco, recuerda algo. Si encuentras una muñeca que parece estar mirándote, no le devuelvas la mirada demasiado tiempo, porque según la leyenda, hay muñecas que no quieren que las observes, quieren saber quién eres, y algunas dicen, esperan a que regreses.